A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si la decisión de un país para ir a la guerra no se basara en su propia inteligencia, sino en la agenda de un aliado? Hoy vamos a desglosar una perspectiva bastante controversial, la de un exalto funcionario de inteligencia sobre el conflicto con Irán y cómo, según su versión, la política exterior estadounidense se moldeó desde afuera. Ahora bien, la fuente de todo este análisis es una entrevista muy detallada con Joe Kent. Y, ojo, no hablamos de un analista externo. Hablamos de alguien que por su carrera estuvo literalmente en el centro neurálgico de la seguridad nacional de Estados Unidos. Así que lo que vamos a explorar es el testimonio de alguien que asegura haber visto, desde adentro, cómo se cocinaron las decisiones que llevaron al conflicto. Y de entrada, Kent suelta una afirmación que pone todo el tablero patas arriba. Según él, el conflicto no nació de una amenaza directa a Estados Unidos, no. Argumenta que la verdadera razón, la raíz de todo, fue la influencia de un aliado clave en la región. Ok, entonces, vamos a desmenuzar su argumento. Empecemos con lo que él sostiene que era la evaluación de inteligencia real, la de verdad, sobre la amenaza que Irán representaba. Y lo que vemos aquí es, bueno, un choque frontal de narrativas. A la izquierda está la versión que todos escuchamos, la pública, la que hablaba de una amenaza inminente. Pero a la derecha está lo que Kent afirma que decían los informes de inteligencia, que Irán actuaba con mucha cautela, y más importante aún, que desde el 2004 existía un decreto religioso, una fatwa, de su líder supremo que prohibía desarrollar armas nucleares. Son dos realidades completamente opuestas. Desde la perspectiva de Kent, la estrategia de Irán era puro pragmatismo, no agresión. Querían tener una capacidad mínima de enriquecimiento, sí, pero como una especie de póliza de seguro, una ficha para negociar y evitar el destino de otros líderes como Gaddafi. De hecho, Kent insiste en que apenas Trump llegó al poder, Irán frenó los ataques indirectos y se sentó a la mesa. Esas no parecen las acciones de un país que busca una guerra a toda costa. Esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la propia inteligencia estadounidense decía que Irán no era una amenaza inminente, ¿qué fue lo que empujó al país hacia el conflicto? Y es aquí donde Kent introduce un elemento clave, una campaña de influencia extranjera. Esta diapositiva es fundamental para entender el argumento de Kent. La política original de Trump era muy clara. Irán no podía tener un arma nuclear. Punto. Pero, según Kent, la presión externa logró cambiar ese objetivo sutilmente a una meta imposible: cero enriquecimiento de uranio. Él lo llama una píldora venenosa. ¿Por qué? Porque era una condición que se sabía que Irán jamás aceptaría. Estaba diseñada desde el vamos para hacer fracasar cualquier intento de diplomacia. Y claro, esta píldora venenosa no surgió de la nada, según Kent. Él describe una campaña de influencia súper coordinada que funcionaba en varios frentes a la vez. Iba desde los canales diplomáticos oficiales hasta redes de donantes muy influyentes. Al mismo tiempo, se creaba una cámara de eco en ciertos medios de comunicación y todo era reforzado por think tanks en Washington. El resultado, argumenta él, fue un mensaje único y constante que terminó por ahogar las evaluaciones de las propias agencias de inteligencia estadounidenses. Este ambiente, tal como lo describe Kent, creó una burbuja de información muy poderosa. Hay que imaginarlo. El presidente escucha un argumento por los canales oficiales y, justo después, enciende la televisión y ve a los expertos en sus noticieros favoritos repitiendo, palabra por palabra, el mismo mensaje. En esa cámara de eco, la perspectiva de un aliado se convertía en un hecho irrefutable, mientras que los informes de la propia inteligencia que decían lo contrario simplemente no lograban pasar el filtro. Bueno, avancemos para ver cómo se va armando este rompecabezas. Kent describe una secuencia de eventos muy clara que para él sabotearon la diplomacia y dejaron a la guerra como la única opción sobre la mesa. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Se parte de una negociación que era viable entre Estados Unidos e Irán. Pero entonces, la campaña de influencia tiene éxito y cambia la línea roja estadounidense. Se introduce la píldora venenosa. Esto, inevitablemente, mata la diplomacia, porque ya no hay nada que negociar. Y con la vía diplomática cerrada, la única opción que parece quedar, según esta lógica, es un ataque preventivo. Y aquí llegamos al corazón de su argumento, a una redefinición casi irónica de lo que es una amenaza inminente. Kent sostiene que la amenaza que obligó a Estados Unidos a actuar no venía de Irán, venía de la certeza de que su aliado, Israel, iba a atacar de todas formas. Ante esa situación, la administración habría decidido adelantarse y liderar la ofensiva, aun sabiendo que la represalia iraní caería, muy probablemente, sobre las tropas estadounidenses en la región.
Para Kent, toda esta cadena de eventos no fue solo un desacuerdo político, fue, más bien, una repetición de los errores que ya había visto antes, y eso lo llevó a un punto de quiebre, tanto en lo moral como en lo profesional. Su renuncia, según explica, no fue solo un acto de protesta, fue cumplir una promesa que se hizo a sí mismo 20 años atrás, en los campos de batalla de Irak, cuando sintió que lo habían engañado sobre las razones de esa guerra. Se prometió que si volvía a ver que la historia se repetía, no se quedaría callado. Sintió que era su deber alertar cómo la influencia externa estaba, otra vez, empujando su país a un conflicto que iba en contra de sus propios intereses. Ese deber moral se hizo todavía más personal por la trágica pérdida de su propia esposa, quien era criptóloga de la Marina, en combate en Siria. Para él, ver que el ciclo de la guerra se repetía y que los cuerpos de los soldados empezaban a volver a casa, fue, en sus propias palabras, el detonante final. Su silencio se volvió insostenible. La conclusión de Kent, por lo tanto, es directa y bastante aleccionadora. Sostiene que esta guerra no se hizo para proteger a Estados Unidos, se hizo para servir a los intereses estratégicos de Israel, lograr un cambio de régimen en Irán y, de paso, meter a Estados Unidos en otro atolladero en Medio Oriente. Y al final, más allá de si se está de acuerdo o no con el testimonio de Joe Kent, su relato nos deja con una pregunta fundamental, una que va mucho más allá de este conflicto en particular. Es una pregunta que resuena en el corazón de la política exterior y la soberanía de cualquier país. ¿Quién define realmente los intereses de una nación? Y más importante, ¿qué tan vulnerables son esos intereses a la influencia que viene de afuera?